Los alemanes ya se habían quedado con las ganas de conquistar París en el año 1870. Los conflictos entre Francia y Alemania son cosa vieja. Dicen que fue por culpa del emperador Carlomagno, que a la hora de dividir su imperio entre sus dos hijos, Pepino el Jorobado y Carlos el Joven, no quedó muy claro de qué lado quedaban Alsacia y Lorena. Desde entonces, Alsacia y Lorena han sido temas de disputa entre estos dos países. Durante el Segundo Imperio francés, con Napoleón III, Francia entró en guerra contra el Reino de Prusia. Aunque para estas fechas, año 1870, Prusia ya se había anexado varios reinos y otros territorios alemanes, aún no existía el Imperio alemán. Es precisamente esta victoria sobre Francia la que hace que en el muy famoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles se firmara en el año 1871 la creación del Segundo Imperio alemán. Este Segundo Imperio agrupaba todos los territorios de habla alemana, menos Austria y Suiza, de su parte en que se habla alemán. Esta es la razón por la que Hitler hablaba del Tercer Reich. Debemos saber que Reich en alemán significa imperio. Hitler pretendió hacer un nuevo Reich. Pues bien, volvamos a nuestra historia. En aquella guerra de 1870, los alemanes no pudieron disfrutar el lujo de conquistar París. Fue en donde hoy se encuentra el moderno centro financiero de París, con sus espigadas y modernas torres en la Défense, donde los franceses lograron detener a las tropas prusianas. De ahí su nombre. El sitio de París fue atroz, ya pocos hablan de él. Y en los restaurantes de la ciudad que lograron mantener sus puertas abiertas, como un delicatessen se servía rata. Los pobres alemanes del zoológico pagaron con su vida el hambre de los parisinos. Esta fue la ocasión para Prusia de anexar a su recién creado imperio los territorios de Alsacia y Lorena. A pesar de que durante la Primera Guerra Mundial los alemanes bombardearon París, tampoco lograron entrar en esta ciudad. También en esa ocasión se quedaron con las ganas de conquistar la ciudad luz y capital del mundo. Hubo que esperar la llegada de Hitler y la invasión de Polonia en 1939. Francia e Inglaterra habían firmado acuerdos de cooperación con Polonia y al ser invadido este país, de inmediato las dos otras potencias se vieron arrastradas a la guerra. Holanda y Bélgica se habían declarado neutrales y para entrar por donde no se les esperaban, Hitler invadió a estos dos países y llegó a Francia por la frontera belga. París se declaró ciudad abierta y las tropas alemanes ocuparon la capital y las 2/3 partes del territorio francés. Las botas alemanas mancillaron la avenida de los Campos Elíseos bajo la mirada impotente y llorosa de sus habitantes. La tercera parte que quedaba de Francia era la llamada Francia libre, lo que en sí era un eufemismo. Gobernada por un antiguo héroe de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Pétain, formó un gobierno vasallo de Hitler. Huelga describir los desmanes de estas tropas de ocupación y cuántos franceses de todo tipo, credo, raza y pertenencia política terminaron sus días en los campos de concentración o en los paredones de fusilamiento. Y llegó el 6 de junio de 1944, en que los aliados, liderados por los norteamericanos, desembarcaron en las costas de Normandía. Fue el famoso D-Day. Miles murieron en el empeño de crear una cabeza de playa en estas costas, arrebatándoselas a los alemanes y poder comenzar desde allí la liberación de Europa.
Los altos mandos militares norteamericanos no tenían previsto llegar a París. La urgencia era llegar pronto a Berlín, a donde cada vez más se acercaban los soviéticos. Pero los parisinos, al saber de la llegada de los aliados a tierra francesa, decidieron alzarse en armas. La resistencia y la policía de la ciudad de París dieron la pauta. El alto mando francés, al mando del general Leclerc y del general de Gaulle, supieron persuadir a los aliados norteamericanos e ingleses de que París no podía dejar de ser liberada. El gobernador militar alemán de la ciudad era el general Dietrich von Choltitz y residía en el muy exclusivo Hotel Maurice de la Rue de Rivoli, justo frente a los jardines de las Tullerías. Hitler, viendo cada vez más cercano su fin, ordenó que París fuera destruida. Von Choltitz no era lo suficientemente tonto como para no darse cuenta de que ya la guerra estaba perdida y que todo esfuerzo por prolongarla era inútil. Suecia se había mantenido neutral en esta guerra y su cónsul en París, Raoul Nordling, ya había hecho varias gestiones para tratar de intermediar entre los beligerantes. La más famosa de todas sus intervenciones fue convencer a von Choltitz de desobedecer a Hitler y salvar a la ciudad preguntándole: ¿quiere usted pasar a la historia como el hombre que destruyó a París o como el hombre que salvó a París? Hitler, en su locura destructiva, había ordenado que todos los grandes edificios y monumentos de la ciudad fueran dinamitados. La Torre Eiffel, la Ópera, el Panteón, los Inválidos, Notre Dame, el Sagrado Corazón, todos los puentes de la ciudad, el Arco de Triunfo. También ordenó que se dinamitaran las represas aguas arriba del Sena para que París se inundara. Von Choltitz tuvo el buen tino de desobedecer a tamaña locura. En noviembre de 1945 iniciaron lo que la historia reconoce como los juicios de Nuremberg. Allí los aliados llevaron ante los tribunales a los altos dirigentes nazis que aún quedaban con vida o que no habían logrado huir. Nuremberg no fue escogida por azar. En esta ciudad, Hitler había organizado grandes manifestaciones nazistas y era la sede de la ópera de Bayreuth, fundada por Wagner en el siglo XIX, pero que era símbolo del nazismo alemán. La alcaldía de la ciudad se había salvado milagrosamente de los bombardeos de los aliados a la ciudad, y en esta alcaldía se realizaron los juicios. En los juicios de Nuremberg también fue procesado von Choltitz, pero su muy sabia decisión de desobedecer la descabellada idea de Hitler de destruir París le salvó la vida. Murió en el año 1966 de viejo, en su cama, en su residencia de la muy elegante ciudad balneario de Baden-Baden. Si mi emisión le ha gustado, le pido por favor se abone a la misma, siempre por favor haciendo clic en la campanita. Gracias.